Hola a todos. Bien, estoy ya empezando a hacer los trabajos de adaptación de la sierra de cinta y en este caso, como les comenté en otro vídeo, tiene un interruptor directo y entonces queda un poco alejado de la zona en la que yo estoy trabajando. Puesto que tengo un cuadro auxiliar, pues es el que utilizo cuando estoy trabajando con ella, pero mi idea, como les comenté, es ponerle un sistema de marcha paro que iría más o menos por aquí para poder actuar desde una posición más cercana cuando yo estoy cortando aquí con la sierra. Bien, este mecanismo es de maniobra, tiene un pulsador cerrado de paro, uno de marcha y un piloto que lo podemos utilizar bien para decir que tiene tensión o que cuando se encienda signifique que está funcionando la máquina. Quiero ponerle otro neón, otro piloto, de forma que me sirva para decir que el cable de alimentación tiene tensión y estar con esa prevención ante algún riesgo de poder poner en marcha la máquina. Además necesito una caja de superficie, un contactor, unas terminales, punteras, ya sobre la marcha lo iré viendo, mis herramientas, alicate de grimpear y además un cable o una manguera de 5 hilos porque necesito hacer una alimentación al contactor, además de alimentar la botonera de marcha paro y luego llevarla aquí abajo al motor, y el motor son solamente la alimentación, fase, neutro y tierra. Bien, pues me voy a poner en marcha y vamos a ver cómo puedo ir haciendo poco a poco este trabajo. El último trabajo que he hecho y es una botonera y su maniobra, que está con un contactor metido aquí en la caja en la parte inferior, y como la máquina tengo que ir poco a poco poniéndole todas las protecciones, pues la primera que voy a hacer es una maniobra a base de pulsadores. El piloto verde significa que tengo tensión ahora mismo en la máquina, pero no llega todavía al motor. En el momento que pulse el de marcha, se pondrá en funcionamiento y cuando pulse el de paro o stop dejará de funcionar. El piloto significa que tengo tensión y si por cualquier cosa no llegara hasta el motor, pues sabría que por lo menos en esa zona tendría tensión. Bien, pues creo que va a ser interesante esta posibilidad de ponerle un marchaparo a nuestras máquinas y por eso lo voy a dividir el trabajo en varias partes. En primer lugar, vamos a ver el esquema de la maniobra, todas las conexiones, y en unos posteriores vídeos veremos el cableado y el trabajo que hay que hacer para conectar y colocar la botonera en este lugar, aquí abajo la caja de empalmes y el contactor, y cómo hay que hacer cada una de las conexiones. Pues nos vamos a poner en marcha, lo dicho, primeramente con el esquema de la maniobra. Bien, voy a hacer primeramente los esquemas de el marcha paro para una máquina y además que tiene el motor monofásico, por lo tanto va a ser bastante sencillo. Bien, tenemos L1, que sería la fase, y aquí abajo
marcaríamos el neutro. Voy a hacer primeramente la maniobra. Pongo aquí un pulsador cerrado, que es el pulsador de paro. Otra conexión aquí y otro pulsador aquí abierto, que es pulsador de marcha. A continuación dibujamos la bobina, que va alimentada en A1 y A2, y una vez que yo pulse el pulsador de marcha se pondrá en funcionamiento la bobina, pero solo funcionará mientras lo tenga pulsado. Para eso se hace un enclavamiento con un contacto auxiliar que lleva el contactor y se coloca aquí. Es un contacto primeramente abierto, K1, y el contacto de K1. Entonces, al pulsar en marcha, ponemos en funcionamiento la bobina, el contacto que está abierto se cierra y automáticamente queda ya conectado siempre que tenga corriente. Y para desconectarlo, con pulsar el pulsador de paro, interrumpiríamos la corriente que alimenta la bobina y se desconectaría. Bien, pues este es el circuito de mando, y ahora, además de esto, pues yo le quiero añadir dos pilotos para que me vayan indicando la situación en cada momento. Entonces, primero quiero tener un piloto que me indique que tengo tensión en la instalación y lo puedo conectar a cualquier parte de la entrada. Por ejemplo, aquí podemos ponerlo de esta forma. Este piloto me estará dando siempre tensión, indicándome que tenga cuidado por si tengo que maniobrar o hacer algún movimiento en cables o tocar mecanismos o algo así. Y ahora quiero poner otro piloto, de forma que cuando yo pulse el pulsador de marcha y entre la bobina y además funcione el motor, pues en esta salida pongo otro piloto, de forma que me va a indicar que la bobina tiene corriente, el contacto o los contactos que tiene van a dar paso a lo que yo tenga conectado ahí, y automáticamente este piloto se encenderá indicándome que ya tengo tensión y puedo funcionar con la máquina. Bien, vamos a desarrollar el esquema y lo vamos a hacer igual, pues posiblemente un poquito más comprensible. Yo tengo fase y neutro aquí, siempre se supone que lo tengo protegido desde mi casa con un térmico bipolar. Aquí voy a dibujar la bobina del contactor, aquí un contacto y otro contacto, y en este caso voy a poner un contactor de dos polos, es decir, que lo voy a hacer de la forma más sencilla porque no necesito complicarme al no tener que utilizar motor trifásico. El motor es un motor monofásico con fase neutro más el tierra, y no voy a tener mucho problema para conectarlo con este contactor. Este es el motor, ya le vamos a conectar el tierra desde un primer momento, al igual que aquí arriba. Esto siempre que sean partes metálicas lo vamos a tener conectado para que no tengamos ningún problema. Bien, tenemos la alimentación, tenemos el contactor, tenemos el motor, y vamos a ponerle por aquí la maniobra. Primero el pulsador de paro,
y lo vamos a dibujar de esta forma. Después el pulsador de marcha y lo vamos a dibujar también de esta forma para que lo entendamos, que está abierto. El de paro está cerrado, el de marcha abierto. Este va a ser el neutro, esta la fase, y el neutro lo vamos a conectar ya directamente al motor. Es decir, que yo lo voy a traer por aquí y ya el neutro directamente al motor. Además de conectarlo directamente al motor, también voy a alimentar la bobina del contactor. Es decir, que el neutro para este circuito no va a pasar a través de los contactos. Si queremos hacer el enclavamiento, si utilizamos un contactor de 3 contactos o de más, sí podemos hacerlo, pero en este caso voy a hacerlo sencillito, no me voy a complicar mucho. Además de eso, vamos a poner aquí los 2 pilotos de forma que nos vayan indicando el estado de la maniobra simplemente al encenderse las luces. También le vamos a poner o a conectar el neutro directamente. Por lo tanto, desde aquí podemos sacar el neutro y conectado a los 2 pilotos. Y el neutro en sí ya no lo tenemos que conectar en más sitios porque este va a ser su recorrido. Vamos a trabajar en todo el resto con la fase. Entonces la fase la vamos a meter primeramente al contactor, a uno de los contactos, y de ahí lo vamos a conectar al motor. Es decir, que la línea va a venir así y directamente estaría funcionando el motor, pero está interrumpida porque este contacto ahora mismo está abierto. Bien, como queremos hacer la maniobra con la fase, tenemos que alimentar el pulsador de paro. Una vez que tenemos ahí la alimentación, vamos a alimentar también el pulsador de marcha. Este pulsador, en el momento que nosotros metiéramos corriente, este cable de salida lo vamos a traer a la bobina. Es decir, que la fase vendría por aquí, no la tenemos interrumpida porque está el pulsador cerrado, y al accionarlo haríamos un circuito cerrado y le estaríamos metiendo corriente ya a la bobina. Mientras tengamos pulsado el pulsador de marcha, funcionará la bobina. Si lo soltamos, automáticamente se va fuera y se desconecta. ¿Cómo hacemos para que se nos quede este contactor funcionando? Pues alimentándole por aquí. Es decir, este contacto le vamos a meter fase, va a venir por aquí, tenemos aquí la fase, y en el momento que la bobina actúe, este contacto se cierre, daría paso al motor y además daría paso también a este otro contacto, se uniría por aquí y automáticamente, aunque soltemos el pulsador de marcha, tenemos el circuito cerrado completamente, accionando la bobina, dándole paso a la fase que va al motor y además alimentando por medio de este cable la bobina. Si pulsamos aquí y abrimos el circuito, ya no pasa la corriente y se desconecta el contactor y a la vez se desconecta el motor. Los pilotos que vamos a colocar es uno para saber que tenemos tensión en la instalación. Pues simplemente lo conectamos, por ejemplo, aquí. Podemos conectarlo también por ahí arriba, es indiferente, porque simplemente nos va a decir que tenemos tensión después de el enchufe o los térmicos que nosotros tengamos conectados. Y este otro lo vamos a conectar aquí a la salida
para que sepamos que cuando entra el contactor tenemos tensión a través de este cable que tenemos conectado. Lo tendríamos que llevar hasta aquí, pero como esto está en una zona alejada de donde está el contactor, pues lo podemos sacar de esta botonera o de este pulsador. No es necesario traer otro cable hasta aquí, o sea que serían para la botonera y los pilotos 1, 2, 3, 4 cables, en vez de tener que meter, por ejemplo, un quinto desde aquí hasta donde están los pilotos de señalización. Bien, pues este es el esquema de funcionamiento, este es el esquema de maniobra y aquí pues un poquito explicando cómo lo voy a conectar. Es en sí lo mismo, pero se va complicando un poco al meterle aquí ya al motor, cosa que aquí no está, el contacto, los contactos del contactor y el térmico diferencial, etcétera, que tengamos desde nuestra casa. Muy bien, pues vamos a ponernos en marcha. Se pondrá en funcionamiento y cuando pulse el de paro o stop dejará de funcionar.